Hola, yo soy Javier Rodríguez, jefe de Cámara FM y los acompaño hoy en la clase número 8 de la Rock School, un ciclo que creamos desde Cámara FM en estos tiempos de pandemia para ir un poco más allá de la música que nos gusta, de la música que hace parte de la programación de Cámara FM. Y siempre hemos estado acompañados de personas, de autoridades, verdaderas autoridades en los diferentes temas que hemos abordado. Particularmente el tema que nos ocupa hoy nos lleva a presentar un auténtico, no sé si Alejo le moleste decir un auténtico maestro en estos asuntos, pero si no es un maestro, es una persona estudiosa, es un apasionado, es un investigador del fenómeno sonoro en sus diferentes matices y particularmente Alejo Castells es un preocupado por saber qué hay más allá, qué significan los contextos y todo lo que hace parte de las diferentes variantes de la música electrónica. Alejo, bienvenido a la Rock School de Cámara FM y para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí. Javier, el gusto es para mí, muchas gracias por la invitación y bueno, lo de maestro pues no creo, pero sí creo que soy muy apasionado en cuanto a estudiar la música, pero bueno, muy contento de estar hoy invitado en tu programa, que me parece excelente. Y hoy tenemos un tema pues que no sé si de pronto está en el rincón del olvido, pero lo podemos sacar todas esas telarañas y quitarle como toda esa nieblina que envuelve al tema que tenemos hoy, que es el krautrock, una cultura muy apasionante. Bueno, quizás los orígenes del crowd rock se remonten a la posguerra, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Vos dirías, Alejo, que todo tiene su origen en el laboratorio de música electrónica de la radio de Colonia, concretamente con Karl-Heinz Stockhausen? Sí, claro, o sea, lo que pasa es que para poder entender el concepto krautrock tenemos que irnos a viajar hasta más o menos a 1950, porque la sociedad alemana ya salía de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se proponían como los grandes perdedores de las dos guerras. Entonces teníamos una sociedad que estaba muy golpeada. Entonces las estructuras del krautrock se empiezan a cimentar sobre una sociedad que estaba dividida y que podríamos decirlo, había perdido un poco su identidad, no por ellos mismos, sino por agentes externos, porque tenemos que pensar que estamos hablando de una cultura que está en ese momento dividido por los dos grandes vencedores. Estamos hablando de la Guerra Fría. Entonces, habían muchos hechos en particulares. Yo creo que ya conocemos después de esta Segunda Guerra Mundial, pero hay unos hechos que se pueden mencionar. Por ejemplo, no solo los aliados o Estados Unidos, cuando llegaron a este territorio alemán, llegaron con su gran armamento de armas, sino que también llegaron con un armamento psicológico. Y esto se define porque cuando había algo que enorgullecía a los alemanes, y era la Deutsche Kultur. Ellos eran muy orgullosos de esa cultura alemana, que ellos la cimentaban en lo que era el idioma y la música, las tres Bs, Bach, Beethoven y Brahms, ¿cierto? Que luego se le uniría Bruckner y Wagner. Pero estos tres, por ejemplo, todos estos compositores fueron usados por todo el régimen nazi para acrecentar ese orgullo nacional nazi. Entonces, para el gobierno de Estados Unidos, él veía en la Deutsche Kultur, en la cultura alemana, un gran problema espiritual y de arraigamiento. Y ellos se querían cerciorar, de que esa cultura no estaría presente con ellos. Y por eso, perdón, leo por acá, Vale, adelante. el cuerpo, sí, el cuerpo de guerra psicológica, exactamente así se llamaba, con un programa que más o menos trataba esto y era sobre la desnazificación de la sociedad alemana.
Entonces, los artistas que habían trabajado con los nazis eran sometidos a unos cuestionarios muy grandes donde ellos se sentían prácticamente humillados, porque según el gobierno de los Estados Unidos, ellos tenían que quedar claros de que esta gente no iba a promulgar en sus artes todo ese pasado nazi. Entonces, esos alemanes veían, se sentían, como se dice, humillados, se sentían ajenos en su propio territorio, y eso fue uno de los grandes problemas con los que creció esa cultura de la posguerra, esa juventud. Alejo, yo creo que en este caso sí también sería bueno recordar la estigmatización que sufrió Wagner, porque Wagner era usado frecuentemente por el nazismo, era como la personificación musical de lo que era el nazismo, esa grandiosidad, esos Esa sonados, imponencia, lo épico, y es que hicieron parte de esa propaganda de Goebbels, ¿no? O sea, era la magnificación, el orgullo teutón, la Deutschkultur. Entonces, eso era uno de los problemas que tenía esta juventud que crecía en la posguerra. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabía que haciendo estos cuestionarios iba a tener una resistencia. Entonces, por lo que empiezan a hacer unas escuelas de músicas internacionales, por ejemplo, la de Darmstadt. Acá en esta Escuela Internacional de Darmstadt, inclusive llegó a estar Pierre Boulez, Xenakis, el griego, también estuvo Karl-Heinz Stockhausen, eso es más o menos en el 47. Ya luego llegamos al punto que nos tocas, que es la Escuela de Colonia, que la Escuela de Colonia ya se asume como una escuela meramente donde todos sus componentes eran electrónicos, porque en las escuelas anteriores se combinaban todos los instrumentos más las nuevas tendencias electrónicas que estaban, pero ya la de Colonia ya se empieza a estructurar como meramente electrónica, y de acá empezaron a surgir todos esos movimientos. Entonces, esta juventud del Krautrock tenía esos dos problemas. Primero, querían apartarse de las convenciones de la música clásica por todo lo mencionado anteriormente. Entonces, eso de alguna manera no les daba ningún orgullo, pero ellos también se querían alejar de las estructuras del rock, porque ellos veían a Occidente como los grandes invasores de su territorio. Entonces ellos tampoco querían aceptar esas modas. Pero lo que tenemos que decir, y es obvio, es que el krautrock se nutría de todo esto. Se nutría de la música clásica y se nutría del rock. Entonces, por eso, Javi, el nombre o la etiqueta krautrock resulta ser un poco problemática. Empieza a ser un poco problemática por lo despectivo. entre los mismos integrantes. Sí, porque empieza a ser entre los mismos entre las mismas bandas del krautrock, ellos no se ponían de acuerdo. Claro. Y es como decir que el rock de Medellín es frijol rock, una cosa así, ¿cierto? Exacto, es algo muy despectivo. Entonces, en realidad, empieza, bueno, ya estábamos en las escuelas de Colonia, pero ya todos esos jóvenes alumnos que salieron de la escuela de Stockhausen ya empiezan a crecer. Estamos ya en la época más o menos de finales y mediados de los 60, donde todos estos jóvenes tienen alrededor de unos 19 y 21 años. Ralph Hunter, Florian Schneider, Edgar Frozen, todos. Conrad Schnitzler. Sí, Manuel Gotzin, bueno, todos esos empezaron a surgir. Cuando toda esta música se empieza a amalgamar en la Alemania, que ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, empiezan a salir muchos sonidos hacia Inglaterra. Pero aún se sentía, por decirlo de alguna manera, cierta germanofobia, porque como decías, ¿no? Como ponías el ejemplo de Wagner, ¿no? Que era muy rechazado. Bueno, entonces cuando llegan estos sonidos a Inglaterra, la prensa musical especializada en Inglaterra, especialmente una revista, no recuerdo cómo se llama, fue que empezó a etiquetarlos como krautrock para poder diferenciarlos de las demás músicas, ¿cierto? Entonces, digamos que esto no fue bien tomado en la sociedad en conjunto,
que estaba haciendo krautrock porque era algo despectivo, excepto por ahí uno como de los de Faust, hay un grupo que se llama Faust. Faust, bueno, sus integrantes decían, es un nombre muy apropiado, porque es que nosotros ni siquiera sabíamos qué estábamos haciendo. nosotros. No, y es que escuchabas esos discos de Faust, escuchabas los discos de Can, escuchabas lo que estaba haciendo Amon Düül, y eso definitivamente no cabía en ningún lado. Uno lo podías ubicar en el rock más psicodélico que se estuviera haciendo a mediados y finales de la década del 60 en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso estaba completamente aparte, y sobre todo que había algo muy particular, Alejo, es que estos alemanes también estaban muy tocados, muy influenciados por el jazz. Claro, claro, es que el krautrock es un lugar, yo no lo veo como un género musical radicalizado, porque es que no se puede definir. El krautrock son muchas cosas, son muchas cosas. Es que, como lo dices, el free jazz en el krautrock es importantísimo. Ajá. Y habían unas bandas que adoptaban ese estilo. Y cuando hablamos de krautrock, hablamos de un género que no tiene personalidad, no tiene una personalidad fija, lo puedes encontrar como el agua, sólida, líquida, en vapor, en nubes, no tiene un cuerpo físico, porque cuando escuchas a Amon Düül, no estás escuchando a Tangerine Dream o a Cluster, son cosas diferentes, o a Neil, por ejemplo. Son sistemas musicales que, aunque estaban en ese conjunto, podrían ser dispares porque estaban influenciados por otros sonidos. Es que se puede presentar tantas confusiones en los géneros del krautrock como esta. Por ejemplo, Tangerine Dream. Tangerine Dream hacía una música espacial, cósmica. Cuando escuchas a Tangerine Dream, sientes que estás viajando por el universo, ¿no? Pero Alejo, yo creo que sería bueno en este momento, antes de que nos adentremos a tocar bandas y a hablar en particular de algunos grupos y sus características, me gustaría mucho que nos aclararas algo, por ejemplo. El krautrock no es única y exclusivamente tecnológico, no es música construida única y exclusivamente a partir de sintetizadores o de aparatos electrónicos, porque pues uno tiene en la cabeza que los alemanes son muy tecnológicos y que tienen muy desarrollado todo este aparataje de inventos y todo, pero ellos no inventaron ningún sintetizador. No. Lo que pasó fue que el Moog llegó a Alemania, llegó a finales de la década del 60 y el primer músico alemán que tuvo un Moog fue Florian Frick de Popol Vuh. Sí, porque es que vos, por ejemplo, mirás el primer disco de Tangerine Dream en 1969, que es Electronic Meditation, y en este álbum vos ves la lista de instrumentos, entre comillas, y no hay ningún instrumento electrónico. Hay cafeteras, ellos hacen ruidos con trozos de basura, en fin. Lo que ellos básicamente hacen es postproducción, es trabajo de manipulación de las cintas y otro tipo de cosas para dar como resultado un sonido que no tenía antecedentes y que estaba muy ligado al ruido. Entonces, desde esa perspectiva, Alejo, cierto que el krautrock no es una música exclusivamente tecnológica. No necesariamente. Es que vos mismo lo has dicho, habían muchos elementos. No podemos encasillar al krautrock como decir que era rock o que era música electrónica, porque era todo. Y acabas de decir una palabra precisa que es indispensable en el krautrock, y es el ruido. El ruido. Hay tres elementos que son indispensables en el krautrock, y es el sonido máquina, el sonido de los componentes nuevos que estaban surgiendo, de los sintetizadores, el ruido, todo esto como fuente de sonoridad del krautrock, pero un elemento que era muy importante, y era la experimentación, la improvisación. Y en ese concepto abarca todo, porque como lo decías, acá usaban hasta grillos en los estudios,
hacían sonidos con lo que se les viniera en la mente. El componente electrónico fue muy importante, y fue muy importante, pero no era el único, porque es que de hecho la base que se puede soportar en el krautrock es el rock, es el rock. Hay una banda, no sé si la recuerdan los espectadores o Javi, hay una banda estadounidense que se llama por Silver Apple. Silver Apple. Los vimos en EAFIT. Ah, perfecto. No sabías. No, no sabía, no sabía. Pues este señor Sí. vino como con 80 y pico de años, estuvo en No puede ser, no puede ser. no te puedo creer que no fuiste a ver a Silver Apple. No, 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 no Lo lo puedo trajo, creer. lo Y, y trajo es, Juan ay, Antonio hombre, no Agudelo me nos digas trajo eso. a Y es, Silver Apple. es Y, que, nos- y después nos dejó subir al escenario a conocer todo el aparataje con el que estaba produciendo los sonidos. ay, hombre, no No, lo no, no, puedo no, eso fue una creer. Qué cosa alucinante. espectáculo. Alucinante. Impre- y bueno, y cito a esta banda Silver Apple porque a ellos la prensa musical especializada los decreta como los innovadores de los elementos electrónicos, no ya como un componente externo, sino que ya como componente para hacer música. Ellos mismos en una presentación por allá como en el 65, más o menos, ya tenían 9 osciladores apilados. Y ellos, ya los componentes no eran una rareza que simplemente estaba llegando al error, no, eran elementos de ellos. Que inclusive esta escuela había un laboratorio en Berlín. Berlín es muy importante. Berlín es una ciudad muy importante en lo que estamos hablando porque convergían todas las artes allí. Y dime, Javier. Pero hay que tener en cuenta también que dentro de la misma Alemania hay escuelas, Berlín, Düsseldorf. Ah, sí, claro, obvio, obvio, obvio. Seguí, seguí, dale. Sí, pero Berlín en, en teoría era muy importante porque todas las escuelas de la Alemania, la de Darmstadt, la de Colonia, la de Düsseldorf, la de Hamburgo, todas vinieron a converger ahí en Berlín. Todas vinieron a estar ahí. Por ejemplo, había un, ¿cómo se dice? Un laboratorio, el Zodiac. Javier, no sé si has escuchado hablar de él. El Zodiac, que era como un laboratorio artístico libre de todas las artes, pero allí llegaban todos esos artistas porque Berlín era una ciudad que daba ese lugar, era como un panfleto, como una hoja en blanco donde vos podías hacer tus creaciones. Entonces allí estuvo Tangerine Dream, estuvo Cluster, estuvo Astra Temple, Mark Schulz, estuvo Claudius Schulz, perdón, todos estuvieron en la escuela de Berlín, allí se encontraron todos. Entonces, digamos que en este sentido, si bien el componente electrónico es muy importante, el krautrock era todo. El krautrock eran muchas cosas. Cuando estamos hablando de krautrock y el elemento que decías ahora, Javier, del ruido, tenemos que citar un manifiesto del año de 1913, y es el manifiesto de Luigi Russolo, El arte de los ruidos. Puedo hacer unas entre comillas con esto, un Dale, poco. dale. Bueno, el arte Russolo proponía de que a medida de que iban apareciendo las máquinas, la industria, los trenes a vapor, las fábricas, todo eso iba irrumpiendo en la nueva conciencia del ser humano, que iba a demandar sonidos diferentes que ya la música clásica hasta ese momento no los podía demandar. Entonces ya empezaban el paisaje sonoro ya era diferente a la de la naturaleza, que él proponía que la naturaleza era silenciosa, más allá de los temblores, de las cascadas, de los aludes, y esas cosas él proponía de que la naturaleza era silenciosa y que cuando llegaba la industria, el automotor, pues la psicología del ser humano iba a demandar otros sonidos y que la música en un futuro iba a ser comandada por las máquinas. Y evidentemente eso está pasando el día de hoy. Entonces,
en ese texto de Russolo se puede aplicar al krautrock. Y entonces ellos veían en la experimentación y en la electrónica ese complemento, esa experimentación y en la electrónica el complemento para poderse apartar de las estructuras clásicas y del rock, para no sonar como ellos. Entonces, inclusive algunas bandas del krautrock eran articuladas por personajes que estaban con el ejército de Estados Unidos en estos territorios y por alemanes. Y entonces todos estos que estaban en Estados Unidos venían y entregaban su conocimiento de rock, y estos con su raye llegaban y hacían una mezcolanza de todo. Entonces acá salía rock, salía breakbeat, salían un montón de sonidos atmosféricos, el ambient. Entonces era un laboratorio. Esa temporada del krautrock, de más o menos de finales de los 60 hasta principios de los 80, se puede decir que fue un laboratorio que ha desembocado en toda la estructura que vemos en la música. Eso es lo que es el krautrock. Bueno, Alejo, desde esa perspectiva, vos sos capaz de rastrear algo así como un primer disco que, que le dé como el estartazo a este rock alemán que después evolucionaría en muchas y muy diversas formas. No será el Electronic Meditation de Tangerine Dream, que en esa época Tangerine Dream era Konrad Schnitzler, era Edgar Froese y era Klaus Schulze. Klaus Schulze, sí, Klaus Schulze, o sea, eran unos magos. Posiblemente sea el punto visible. Como podemos ver en todas estas culturas, tiene una historia muy larga, pero siempre hay un punto de la historia donde alguien se hace visible. Pero antes del krautrock, habían otras bandas que estaban experimentando. Como te lo había dicho, habían personajes del ejército aliado, se encontraban con los alemanes y hacían bandas y hacían música, pero no eran populares y no eran comerciales. ¿Estás hablando de mediados de la década del 60? Sí, más o menos de mediados sí, porque de la década. Pero Alemania era un territorio ocupado. Sí, claro. Los americanos tenían sus bases militares para estar más cerca de la Alemania oriental. Sí, claro, obviamente. Y este cuerpo de psicológico que tenía Estados Unidos, muchos de ellos eran músicos, eran artistas, o que ya hablaban alemán o que ya habían estudiado en Alemania. Contanos qué grupos hay ahí, Alejo, que yo realmente no sé nada de eso. ¿De qué? No te escuché, Javier, perdón. De estos grupos que eran una fusión entre norteamericanos y alemanes. De todas maneras, bueno. el rock alemán de la década del 60 se caracteriza porque es muy malo. Pues porque aquí sí, no. Eso sí. Hasta que los Beatles tenían que ir a tocar, los Beatles comenzaron a tocar fue en Alemania. Sí. Antes de tocar en Inglaterra, ellos tocaron fue en Alemania. Sí. No, es que, digamos que con ese intercambio cultural que había en ese momento en este territorio, se unían muchos músicos. Es que Alemania tiene un pasado cultural muy grande. Entonces, todos estos músicos que iban emergiendo con esas escuelas, por ejemplo, la de Darmstadt, la escuela que hacía unos campamentos de verano donde enseñaban música, inclusive había una clase que era música soviética y no sé qué, y se encontraban muchos personajes que hacían bandas y no duraban mucho y sacaban un disco y desaparecían. Estas bandas, bueno, el krautrock también tenemos que hablar de un punto muy interesante, y es que muchos de los que empezaron, muchos de estos muchachos que empezaron el krautrock en ese momento, era gente que no les bastaba la educación, era gente estudiada, era gente que tenía viajes, era gente que tenía un posicionamiento, porque, Javier, las máquinas electrónicas en ese momento eran costosísimas. Eran muy costosas, entonces tenían un bagaje cultural y tenían un pasado de su país que los digamos que los soportaba. Y
y mediante a eso empezaron a la gente que viajaba, por ejemplo, a África o a Asia, traían elementos como Pol Pot, que tenían muchos elementos asiáticos, De la muchos India. de la India, Ajá. del budismo. Entonces, entonces, eso es un elemento que también hay que tener muy en cuenta, que era gente que tenían un bagaje cultural y que tenían muchas opciones de un mundo abierto a las culturas. Y entonces, por eso se les abre toda esa posibilidad de sonidos y de estructuras musicales, donde empiezan a experimentar con un montón de ritmos, el rock y la música experimental, el ruido y los aparatos, herramientas también. Sí, de hecho los primeros discos de Popol Vuh eran unos viajes, unos trances a partir de percusión india. No me acuerdo si metían algo de cítara y de otros instrumentos. Y también ten en cuenta que en Popol Vuh, la cantante de Popol Vuh, que era John June, era una coreana. Entonces, Sí, sí, imagínate, pero es que un grupo alemán que es tocaba música exactamente, india y que la cantante principal era coreana. Entonces, exactamente. ellos estaban adelantadísimos a su tiempo en esa apertura cultural, en esa comprensión de lo que más tarde iba a convertirse en la world music. Exactamente. Entonces eran corrientes que se nutría de muchas cosas. Ya que tocas el tema de Popol, hay, hay un disco que de hecho ellos está inspirado en el Tantra, Tantric Songs, sí. Tantric Song. O Y sea, escuchas eso y eso es una espectacularidad. O sea, es, es un disco atemporal. Si yo te digo, Javier, mira, este disco lo sacaron ayer y no lo conoces, me crees, porque suena muy atemporal, suena muy actual a a lo que es toda esa música espiritual. Entonces, esas eran las bandas que hacían un distanciamiento con otras bandas que tenían otras corrientes. Sí. Por Alejo, ejemplo, Alejo, la música que se hizo a finales de los 60 y a principios de los 70 en Alemania y que empezó a girar, que empezó a dar vueltas, no solamente los discos empezaron a traspasar fronteras, sino que los grupos también empezaron a dar giras, a tocar en Inglaterra y empezaron a darse a conocer ya en otros territorios. Eh, de hecho, muchos de ellos fueron fichados por la Virgin Records, que es la empresa de nuestro astronauta favorito, de Richard Branson, que fue el primero que fichó a Mike Oldfield. Entonces, Branson, claro, los primeros discos de Tangerine Dream están fichados por Virgin Records, que era la casa de Mike Oldfield. Entonces, desde esa perspectiva, después, yo creo que también el disco, ese Tubular Bells, le abrió la puerta a muchísimos otros músicos que no tenían como una casa, que no tenían un territorio que pudiera ser descrito y que no resultara tan árido y tan áspero para mucha gente. Tubular Bells es una dulcificación de esa música de vanguardia. De pronto los alemanes no eran tan concesivos, no estaban como tan dirigidos a crear una música tan agradable al oído. Ellos son más retadores. Vos oís los primeros discos de Tangerine Dream y a veces es muy difícil escuchar Alpha Centauri, escuchar, no me acuerdo qué más de esa primera época del 71, 72, 73, unos discos muy difíciles en los cuales incluso no había ningún instrumento electrónico, sino que era manipulación de cintas, era la guitarra de Edgar Froese distorsionada, en fin, era un montón de ejercicios de estudio que daban como resultado unos discos que de verdad eran irrepetibles, porque no eran susceptibles de ser tocados. Ahora les vamos a tocar Alpha Centauri. No, esos eran discos que se tocaban una vez y que fueron grabados y que eran irrepetibles desde cualquier punto de vista porque era producto de una improvisación. Pero, Alejo, a lo que quiero llegar básicamente es que el rock que se hacía en Alemania, llamémoslo krautrock, empieza a adquirir un cierto estatus cuando
se le da una dimensión un poco más pop y esa es la definición que se le podría dar a lo que planteó un grupo como Kraftwerk. Sí, claro, claro, claro. Javier, antes de entrar a ese punto que me planteas, es que tocaste un punto muy emocionante del krautrock y es el estudio de grabación. Es que el estudio de grabación en el krautrock cambia las reglas en ese momento de cómo se hacía música en el mundo. Antes un estudio de grabación estaba dirigido solamente a la mera parte técnica, ¿no? De subir y bajar botones, no desde la parte compositiva. Pero entonces los alemanes, con esas técnicas de grabación como el collage, el sampling, la modificación y la experimentación, empiezan a llevar unas técnicas que las llevaron a otro nivel. Las llevaron a otro nivel y ahí es donde se empieza a hacer el estudio de grabación, parte de la escritura y de la hechura musical. La gente que hace música, la gente hoy da por sentada muchas cosas fácilmente, las modificaciones que se puede hacer. Hoy una persona puede hacer música desde su cama, comiendo maní, hablando por un chat con la novia y por el otro en el Facebook, y en una ventana puede estar así creando música desde su cama, pero en ese tiempo no era así. Y el krautrock empezó a incluir el estudio de grabación para esa modificación de esas estructuras que propones, como de la guitarra y como todo eso. Todas esas modificaciones las sentó el krautrock. Por eso es tan importante y por eso muchos sellos discográficos reclutaron a gente del krautrock, a todos esos ingenieros. Alejo, aquí me gustaría hacer un paréntesis para hablar de la importancia, lo que estás diciendo, la importancia del estudio de grabación. Quizás fue primero George Martin quien utilizó el estudio de grabación como un instrumento más. Era un instrumento más. Sí, era. No era como el lugar donde terminaba o empezaba todo. No, era una parte más. Y en Alemania, particularmente, se refuerza este concepto del estudio de grabación como un instrumento más, gracias a la presencia de quien quizás era el productor discográfico más importante de los 70 y en los 80 para los músicos de vanguardia. Te voy a dejar que lo digas vos. Conny Plank. Conny Plank. Es que evidentemente Conny Plank con sus nuevas técnicas de grabación, ya mencionamos el collage y el sampling. Mire, el collage, todo esto te voy a hacer otra chicaneada aquí. ¿Cuántos años tenías vos en 1984? 4 años. Pues cuando vos tenías 4 años, Conny Plank estuvo en Medellín. Ah, bueno, sí, claro, Javier, claro, lo pude leer. Es que recuerdas que estábamos en el grupo. Y yo estuve en ese y salí con Conny Plank. No lo puedo creer, eso es un espectáculo. Es que, a ver, para la gente que no ha escuchado hablar de Conny Plank, o sea, este tipo produjo un montón de bandas que conocemos después del post-punk, como Devo, Ultravox, Eurythmics, e incluso Conny Plank se dio el lujo de rechazar trabajar con YouTube. Con YouTube, a él le ofrecieron The Just Set Free y él dijo que no trabajaba con Bono porque era insoportable. O sea, estamos hablando... Pero sí se lo aguantó. Sí, estamos hablando de una figura importantísima en la música y efectivamente precisamente el que trajo a Conny Plank y a Möbius fue la Cámara de Comercio y el Colegio Alemán. No es el Colegio Alemán, era el Goethe Institut. Ah, perfecto, listo. Fuimos nosotros en esa época con el Goethe Institut y presentamos a Möbius, Plank y a Stephen, que decían que era un músico que había tocado con Triumvirat. Los trajimos y los presentamos en el aeropuerto Olaya Herrera, que en esa época ya estaba vacío porque toda la operación se había trasteado para Río Negro. Entonces, ese hall principal, estos tipos llegaron con un aparataje, con unos aparatos, que uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y eso, yo me acuerdo que fueron por ahí 5 o 6 mil personas. Eso fue un problema de orden público,
porque había un gentío, y yo no sé de dónde salió tanta gente interesada en semejantes músicos. De hecho, nosotros éramos los únicos en esa época que pasábamos música de ellos. Entonces, Sí. yo quiero pensar que la audiencia de cámara FM en ese entonces daba para llenar un aeropuerto vacío. No, pero fue impresionante. Sabes que cuando yo leía eso, yo dije, ¿cómo así que Connie Plan y Mubius estuvieron en Medellín? Tuve que contactar a Vicky Trujillo, que estuvo con ellos también, que Vicky me contó que ella los recibió y Los los llevó llevó, los llevó a oír salsa a oír salsa. a la Brasilia, ahí en la 78 con San Juan, el frente donde quedaba el Teatro América. Exacto. Y sabes, otro de los que estuvo ahí fue Elvis, el vocalista de Estados Alterados. Ajá. Entonces, hablando con él, también me contaba y él mismo le puso este nombre. Él dijo, Alejo, este es el concierto más raro que se ha propuesto en Medellín. Porque lo habían vendido como un concierto de rock electrónico alemán y me contó que llegaron muchos funkeros y bueno, pero que fue espectacular, espectacular. Bueno, Alejo, Muy bueno vamos a hablar. Yo creo que cuando vas a hablar de crowd rock es fundamental pasar por la figura de Kraftwerk, quienes fueron antes que Tangerine Dream, el grupo quizás alemán más universal, y lo fueron precisamente porque estaban planteando una, una propuesta que se alejaba un tanto de lo que hacía Tangerine Dream. Tangerine Dream llegaba y te soltaba todo un lado de ruido, un lado de experimentación. Eran canciones, digámoslo de alguna forma, canciones de 30 minutos o de 35 minutos, o lo que daba ese lado, después lo volteabas y seguía la segunda parte. Mientras que los Kraftwerk se adaptaron más a la estructura de canción convencional pop, sin ser un grupo convencional de pop, pero sí plantearon algo que nosotros no habíamos oído nunca, que era una canción creada, una canción pop creada única y exclusivamente con recursos tecnológicos de avanzada. Y de hecho, Kraftwerk, que es la inspiración para todo ese tecno de finales de los 70 y todo el 80. Yo me imagino que en la biografía de Ultravox, de Depeche Mode, de A Flock of Seagulls y de un montón de bandas de ese entonces, debe aparecer el nombre de Kraftwerk. Para vos, ¿qué es Kraftwerk? ¿Vos cómo lees la presencia de Kraftwerk y lo que significó en el, en el esparcir la palabra alrededor del mundo gracias a Kraftwerk? Javier, es que, ¿qué te puedo decir? Estás tocando un tema que para mí está en la cima. Yo soy amante de la música. Un momentico, antes de seguir, vos nos habías dicho que tenías varios fondos y no nos has dejado sino ver uno. Bueno, Y el, ya, sí. y el fondo que tenés en este momento es ¿qué estamos viendo en el fondo? Ahí estamos en el estudio de Klaus Schulze. Míralo ahí. Está con su casquito de... ¿Este es de qué? ¿De finales de los 70? No estoy muy seguro. De pronto es para Cyborg o para de pronto para Cyborg. Sí, Cyborg, sí. Cyborg o Trans. Sí, sí. Bueno, ya seguimos pasando más fondos. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si puedo poner otro fondo acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de Kraftwerk. Entonces pongamos un cuadrito de Kraftwerk. ¿Cómo lo ven ahí? Perfecto. Bueno, cuando estamos hablando de Kraftwerk, para mí está en la cima, porque yo soy amante de la música electrónica. Y entonces, si el krautrock vino a sentar nuevas bases desde el estudio de grabación y desde cómo se componía la música moderna, Kraftwerk ya es otra historia y nació en el krautrock. Es muy emocionante como empieza Kraftwerk, ¿no? Ellos son de la escuela de Karl-Heinz Stockhausen. Ellos vienen de esa escuela, ellos dos se conocieron allá y empiezan a constituir este grupo. Ellos al principio estuvieron unidos. Ellos dos son Florian Schneider y Ralph Hunters. Son ellos dos, pero siempre han sido cuatro, pero los otros dos integrantes han cambiado. De hecho, uno de los primeros integrantes fue Klaus Dinger, que era el baterista.
Y Klaus Dinger fue el que inventó el ritmo Motorik, que es el famoso que después definiría lo que era el rock, el techno, el house. Entonces, esa mecanización de un ritmo repetitivo la inventó Klaus Dinger. Lo que pasa es que tenían problemas ya de personalidad y Klaus Dinger también tiene su personalidad y dijo, yo con estos tipos no trabajo, con los millonarios no trabajo, ¿no? Le decía a los de Kraftwerk. Y claro, Kraftwerk empiezan a sentar otras bases. Precisamente Klaus Dinger se separa de ellos porque la filosofía de Kraftwerk era seguir toda esa tecnología. Es que recordemos que Kraftwerk viene de Düsseldorf. Düsseldorf es la ciudad de la máquina, La más industrializada. la más En industrializada. ese momento era la más industrializada. Y de hecho, Kraftwerk significa central eléctrica o algo así. Sí, central eléctrica, Ajá. efectivamente. Entonces Klaus Dinger decía, bueno, estos tipos quieren es meter todo el sistema sintético a sus sonidos. No, yo quiero hacer las cosas manuales. Entonces, por eso Klaus Dinger se va y funda el grupo Neo. Ahorita hablamos de Neo. Pero bueno, Kraftwerk empieza a sentar otras bases, efectivamente. Eh, Inclusive Kraftwerk en su construcción de música para el disco de Edge Machine, Main Machine, ellos mandan a construir a la empresa Material Wizard, mandan a construir un secuenciador de 16 canales. Entonces, todas estas estructuras repetitivas automáticas empezaron con toda esta onda del krautrock. Entonces, esas estructuras repetitivas automáticas te dan las posibilidades de tener 16 canales, que eso no se había visto hasta ese momento. Entonces ahí empiezan a surgir canciones como Computer World, pero empiezan a surgir otras estructuras. Si bien ya habíamos tocado la estructura del Motorik, del chispun, chispun, con Kraftwerk también empiezan a surgir los ritmos sincopados, que luego delinearían la base del hip hop, del Miami bass, del breakbeat y de toda esa música que no es consecuente al golpe, sino que es quebrada del breakbeat, los ritmos rotos que llaman. Imagínese pues las implicaciones de la música de Kraftwerk. Entonces, Qué maravilla, Alejo, que nos estés abriendo los ojos y los oídos a semejante revelación, porque de eso es lo que se trata la, la Rock School de Cámara FM. claro, Javier, es que Kraftwerk es una parte muy emocionante para la música. Es que hablábamos, en esta oportunidad, hablábamos de cómo Kraftwerk eh, influenció a toda esa juventud de Detroit para el techno. Todo el techno que hoy escuchamos, todo ese techno de Berlín, de Detroit, de Bélgica, el techno que se hace en Medellín, todas las bases las sentó Kraftwerk. Y los mismos músicos de Detroit, Derrick May, Kevin Saunderson, ellos mismos le dan esa bandera a Kraftwerk. Es que a nosotros nos inspiró Kraftwerk. El techno en Detroit nace de la siguiente manera. Había un DJ que tenía un programa de radio y el tipo se rayó con Kraftwerk. Y él toda la noche repetía los discos de Kraftwerk y los colocaba enteros, lado A, lado B, y los volvía a repetir. Y eso les llenó de cucarachas la cabeza a los muchachos de Detroit y más de uno se empezó a nutrir de estos sonidos y empezaron a generar esa música. Es que por eso cuando escuchas la música de Detroit, empiezas a ver que el techno en su construcción como género es muy parecido al krautrock. Es decir, no tienen una personalidad fija, como ya habíamos hablado del krautrock, que podías escuchar ambient, podías escuchar cosas como punk o rock, pero no había un cuerpo que lo podía definir. El techno es algo parecido. Entonces, esta gente de Detroit empieza a adoptar las mismas técnicas de la gente de Düsseldorf, de Kraftwerk, que eran los ritmos sincopados, que eran los ritmos atmosféricos, el ambient, y así fue que nace el techno. ¿Por culpa de quién? Por culpa de toda esta gente de Alemania, precisamente por Kraftwerk. Entonces, Kraftwerk, Javier, también es muy importante para la música. Y no sé si te contaba a vos en estos días
de que la prensa musical, mucha de la prensa musical especializada decía que después de los Beatles, en la música moderna, la banda más influyente en estos tiempos era Kraftwerk. Mire, mucha de la gente que está haciendo música o escucha música pop, electrónica y los ritmos más futuristas que en estos momentos puedes estar escuchando, están escuchando a Kraftwerk porque están en esas estructuras de la electrónica. Entonces, por eso es tan importante la figura del krautrock y la figura de Kraftwerk, que tenía toda esa presencia electrónica. Cuando explota toda esta onda de la música electrónica como pop, como propones con Kraftwerk, con el disco de Autobahn. El disco de Autobahn, ellos proponían con ese disco, que era un carrito, la carátula es un carrito conduciendo por todo. Ya vengo, voy a traerlo, que lo tengo en un cuadro aquí en mi casa. Ah, perfecto, sería genial. Entonces, Kraftwerk con este disco de Autobahn proponía una Unión Europea. Mírame, yo lo enmarqué en el otro Genial, banco. genial, De genial, genial, genial. Mírame. Sí, espectacular. Precisamente ese disco, es que ese disco está en uno de los discos más importantes de la música culta, de la música electrónica, precisamente por toda esa importancia que tuvo. Cuando Autobahn llega a las radios, fue la primera canción pop que se tiene dateada, que entró en las listas. Entonces, Autobahn fue el raye para muchos que escucharon esa canción. A muchos no les llegaba el krautrock, pero sí les llegó Autobahn. La gente de Detroit conoció a Kraftwerk por Autobahn. Y Derrick Mike de Detroit decía, cuando yo escuché Autobahn, yo me manejaba por las carreteras de Estados Unidos escuchando Autobahn. Entonces la repetía y la repetía y la repetía. Entonces Autobahn ya quebró los paradigmas y todo el mundo empezó a poner el foco en toda esta música electrónica alemana y de Kraftwerk precisamente. Ese es un disco muy importante para la historia de la música contemporánea. Pero Alejo, yo te debo confesar que a mí más que Autobahn me gusta más Trans Europe Express. Sí. A mí me gusta más Trans Europe Express. Y después llegarían otros discos que se masificarían, precisamente en particular el Tour de France, porque se volvió la banda sonora de la carrera ciclística más importante del mundo. Imagínate. Claro, no, es impresionante. No sé si sabías que, por ejemplo, en Trans Europe Express, Kraftwerk saludan a David Bowie y a Iggy Pop. ¿Así? Claro, en el disco los saludan, ahí los mencionan ahí. Y no recuerdo qué año, pero Ralph Hunter diseñó una bicicleta para el equipo del Tour de Francia Cajun, que ya desapareció inclusive. Y porque pasaba el Tour de Francia ese año por Düsseldorf. Y ellos eran muy aficionados al ciclismo, al Tour de Francia. Entonces les sacaba toda esa temática a los discos de ellos. Algo fundamental en la música de Kraftwerk es que ellos intencionadamente se maquillaban y daban esa imagen de ser robots. Querían ser como una extensión de su música, que su música pareciera verdaderamente industrializada, robótica, una música de alguna forma deshumanizada. Claro, y ellos tenían una presencia muy, muy fría. Y en los conciertos viejos todavía ellos ya con sus 70 y pico y 80 y pico años, no sé cuántos años tenían en los últimos conciertos que dieron, pero quietos, impasibles, pues no mostraban ninguna emoción, como si no hubiera público delante de ellos. Era realmente bastante perturbador verlos, pero una emoción grandísima uno poder ver a Kraftwerk. Ya es imposible porque Ralph se murió. Sí, Ralph Hunter se murió el año pasado, se murió como en febrero. Ajá. Es que de hecho esta banda es catalogada como una exposición artística. O sea, hoy la podemos ver en el
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo podemos ver en los museos de Ámsterdam, y cuando salen las máquinas, porque ellos son los hombres máquina, eso es impresionante. Y lo que más, lo que más puede ser interesante acá es la inexpresividad de ellos, pero todo lo que pueden generar con su apariencia en un escenario, porque ellos no se mueven, ellos no bailan, ellos son maniquíes, ellos están quietos, pero cuando Oh, ellos, sí, pero cuando ellos salen, lo que generan en el público es impresionante. O sea, ellos proponían lo que decías ahora, ¿no? Como que la filosofía de Crawford era que la tecnología no era un complemento del ser humano, la tecnología era una extensión del cuerpo humano, las máquinas. Por eso ellos sacan esos álbumes como Mash Machine, eh, bueno, como la famosa canción de ellos, I, Robot, que es genial, que y es, robots. sí, es genial. Entonces ellos ven la tecnología como algo de su filosofía, y ellos iban más allá de la construcción musical, porque en su contexto robótico, sintético, también había unos legados políticos muy importantes. ¿Tú conoces alguna canción o sabes alguna canción que todavía no se haya terminado de grabar? Bueno, No. Crawford la tiene y es Radioactivity. Radioactivity es una, eh, ¿cómo se dice? Es una crítica a las plantas nucleares de todo el mundo. Entonces, siempre que ha surgido esa canción Radioactivity, bueno, no tengo claro Yo el tengo, año, yo puede tengo, yo ser tengo, yo tengo el CD aquí, pero no sé bien dónde lo tengo. más, yo creo que es más o menos de finales de los 70. Si me hubieras, Pero sí, si me hubieras dicho, lo hubiera sacado para chicanear, pero bueno. perfecto. Esta canción se vuelve a reescribir cuando han sucedido acontecimientos con las plantas nucleares. Cuando sucedió lo de Chernobyl, se volvió a grabar e integraron a Chernobyl. Cuando sucedió lo de, eh, hace poco, lo de la planta Japón, ¿o qué? de Japón por lo del tsunami, hace unos años, 10, también se volvió a grabar, pero ya lo integraron a ellos y se va a volver a reescribir. Inclusive ellos con ese tema estuvieron unidos con Greenpeace, porque ellos eran críticos de toda esa onda nuclear, porque se suponía que, o ellos proponían de que lo, lo nuclear sobrepasa el entendimiento del ser humano. Ellos entendían de que el ser humano no estaba preparado para un arma tan potente. ¿Cómo en esa Guerra Fría dos componentes, dos frentes se estaban amenazando constantemente con una destrucción masiva? Entonces, esa era la crítica de ellos. Entonces, tenían un contexto político impresionante, con esa ironía, con esa frialdad, con esa inexpresión. eh, Tocaban las fibras, y eso es lo que hace el arte. Y por eso ellos ahora, su exposición es considerada una obra de arte. Alejo, para también entender la importancia del crowd rock y en particular todo ese movimiento artístico que se estaba generando en la Alemania de principios de la década, hay que ver quiénes iban a Alemania a aprender y a saber y a conocer qué era lo que estaba pasando allá, que los intrigaba. En Alemania fue Brian Eno. De hecho, Brian Eno trabajó con los Cluster, trabajó con Armonia. Eh, Sí, es muy probable que toda esta idea de la música ambient que se puede rastrear hasta Brian Eno como uno de los grandes creadores, uno de los originadores de esa música el ambient, y eso será precisamente por su participación al lado de Moebius y Rodelius en Cluster, por su presencia con los Connie Plan, Armonia, también estuvo pero, Connie Plan. pero también acordate que Bowie estuvo en Alemania cuando hicieron la trilogía de Berlín. Es una consecuencia directa del contacto de estos músicos vanguardistas que tanto nos gustan, que tanto respetamos, con lo que estaba sucediendo en Alemania, y lo que le sucedió en Alemania marcó para siempre sus carreras musicales. Evidentemente, es que si hay dos grupos que hicieron visible a nivel mundial el Kraftwerk y David Bowie.
¿no? Es que de hecho David Bowie con su trilogía de Berlín trabaja con Brian Eno, que con ese paso que tuvo por Cluster, ¿no? Entonces, la figura de David Bowie en este punto la tenemos que entender un poco. En ese momento no habían todas las posibilidades de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Hoy un artista lanza, un artista que a nosotros nos guste, lanza un disco en Londres o en Singapur y nosotros nos podemos conectar a tal hora para ver qué lanzó. Pero en ese momento, David Bowie tenía todos los focos de la atención de la prensa escrita, televisiva y de radio. Él tenía toda la atención. Entonces, lo que dijera David Bowie inmediatamente se volvía un chisme mundial. Entonces, David Bowie decía, voy a usar esta palabra, sí, se quería desangelar, porque él vivía en Los Ángeles. Esa palabra no existe, obviamente, pero él en ese paso por Los Ángeles estaba consumido por todas esas luces y todos esos flashes que él tenía, estaba consumido por las drogas, por la cocaína, bueno, por todo eso, y él necesitaba un lugar donde podría ser anónimo. Y él decía que el cancionero de las guitarras ya estaba desgastado y que esa música no tenía ningún futuro. Entonces, por eso va a parar a Berlín. Y en Berlín, él se encuentra con todas esas bandas del krautrock. Empieza con todas estas bandas, hace una unión muy fuerte con Kraftwerk. Ellos inclusive por ahí en la página de David Bowie, ellos cuentan cómo se conoció con Kraftwerk y él fue a visitarlos a Düsseldorf y se montaron en el carro a manejar por las autopistas de Alemania, ¿no? Pero entonces David Bowie en esa experimentación saca un disco muy importante, que de hecho yo soy fanático de David Bowie, te lo confieso, o sea, yo de David Bowie soy un fanático, lo defiendo, es más, no soy objetivo a la hora de calificarlo. Bueno, entonces no sigas porque eso es producto de fanático. Sí. Entonces, David Bowie saca la trilogía de Berlín, que ya mencionas, pero saca un disco muy importante, que quizás no sea uno de los discos más vendidos ni más conocidos de Bowie, pero es el que más me gusta a mí. Y yo lo meto en la categoría de krautrock, y es Low. Ese disco, Low, ese álbum, Low, voy a poner mi cuadrito de David Bowie. Es que mira que Low después lo retomaría Philip Glass. Sí, claro. Entonces, cuando Bowie hace Low, es para apartarse también de toda esa estructura del rock que él estaba proponiendo, ¿no? De desangelarse y de alejarse de todos esos flashes, y hace este disco. Este disco es espectacular. ¿Y por qué va más allá de un gusto personal? Porque este disco posiblemente no fue de los discos más conocidos de Bowie, pero sí influyó a muchos artistas. Para mí, con este disco empieza el New Wave y el Post-Punk. Para mí, eso es un comentario mío, me pueden tirar tomates si quieren. Pero para mí acá inicia toda esta onda. Porque cuando David Bowie ya sale a la luz pública con este disco, claro, ya todo el mundo empezó a fijarse en lo alemán, en el krautrock, y cómo así que estos sonidos del synth pop. Bueno, la palabra y el término synth pop ya se había utilizado en el krautrock, solo que no caló. Entonces, este concepto de David Bowie con su álbum Low, yo creo que parte también esa historia. Y acá es donde ese concepto del punk, cuando ya se convierte en punk, evoluciona de las guitarras a los sintetizadores. Cuando iniciamos esta conversación con Alejandro Castells, yo le advertí a nuestra audiencia de que se trataba de un auténtico investigador, un ratón de biblioteca, un apasionado, un obseso por este tipo de sonidos, y creo que me quedé cortico. Por desgracia, Alejo, se nos acabó el tiempo. Imagínate, llevamos vos y yo, más vos que yo, que es lo que se trata, porque vos sos la estrella. Llevamos una hora ya conversando y no estamos cansados y no estamos para nada saciados ni satisfechos con todos estos cuentos, con todas esas revelaciones que nos has hecho. Yo lo que creo es que esta conversación con Alejo de alguna forma se debe convertir
en un espacio, en un programa en Cámara FM. Ahorita se lo estuve planteando a Alejo para que construyamos juntos el próximo año un programa con estas características. De todas maneras, lo bueno de estas conversaciones es que siempre quedamos empezados y más que empezados, quedamos con las ventanas, con las puertas abiertas a seguir investigando, a ir un poquitico más allá de lo que Alejandro nos planteó hoy. Alejo, mil gracias por tu presencia aquí. Vos no sabes lo que disfruté, lo que aprendí, porque yo soy el primero que agradece que un tipo como vos ponga su conocimiento al servicio no solamente de nuestra emisora, sino también de nuestros oyentes. Unas últimas palabras antes de que te retires ya a descansar, a retomar fuerzas, porque estos ejercicios también son muy agotadores. No, bueno, Javier, primero que todo, muchas gracias por fijarte en mí para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Y después de una nueva vida, pues qué mejor que hablar de música y compartir un poquito el conocimiento con toda la gente, con toda la audiencia, y bueno, y que se vengan muchos proyectos, y no me queda nada más que decir que muchas gracias. Ya hablaré con vos de nuestros proyectos futuros en compañía. Les recuerdo que la próxima semana, creo que es el jueves a las 7 de la noche, tenemos un nuevo episodio de Músicas Inesperadas, esta vez con Juan Astronauta. También nos queda este resto de año un par de conversaciones, no sé si esta es la penúltima o la antepenúltima clase de Rock School. Y también nos quedan 2 conciertos aún, nos queda el de Juan Astronauta y nos queda también el de Abuelulo, una formación colombiana que están experimentando con instrumentos como la marimba de Chonta y los están filtrando y los están electronizando, en fin, es una cosa bellísima y rarísima. Alejo, gracias oyentes de Cámara FM, o en este caso de ser televidentes de Cámara FM, por su presencia aquí y por esa paciencia infinita. Recuerden escuchar nuestra emisora a través del 95.9 FM en el dial y a través de TuneIn y cámarafm.com en la web. Feliz resto de noche y sean todos muy felices, obviamente siempre en compañía de nuestra emisora.